¿Qué tal, jóvenes? Buenas tardes. Les habla el profesor Abel Granados del curso de trigonometría. En esta ocasión vamos a desarrollar para segundo año de secundaria el tema razones trigonométricas de ángulos agudos. Bien, primero presentamos al triángulo rectángulo, que sé que ustedes ya lo conocen. Es aquel triángulo que tiene un ángulo recto, es decir, un ángulo de 90 grados. En este triángulo que está por acá identificamos los vértices, el vértice A, B y el vértice C. Y nos damos cuenta que en el vértice C encontramos el ángulo recto, el ángulo de 90 grados. Podemos también identificar los lados, ¿no? El lado A, el lado B minúscula y el lado C minúscula. Estos lados en el triángulo rectángulo tienen un nombre particular, en donde los lados que forman el ángulo recto, el ángulo de 90 grados, los lados A y B, reciben el nombre de catetos. Y el lado mayor, el que está frente al ángulo C, se llama hipotenusa. Podemos también relacionar estos tres lados utilizando el famoso teorema de Pitágoras. ¿De qué nos habla el teorema de Pitágoras? El teorema de Pitágoras nos dice que la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. En este caso, el cateto A elevado al cuadrado más el cateto B elevado al cuadrado debe ser igual a C elevado al cuadrado. Podemos también ver en el triángulo rectángulo los ángulos alfa y beta. Sabemos que en todo triángulo la suma de todos los ángulos es 180. Pero como en el vértice C ya tenemos un ángulo de 90, eso indica que alfa más beta deben sumar 90 grados. Es decir, alfa y beta son ángulos complementarios. Y eso lo tenemos por acá. Alfa más beta igual a 90 y alfa y beta son ángulos complementarios. Bien, ahora vamos a definir las razones trigonométricas. Antes de empezar a definir las razones trigonométricas necesitamos encontrar ciertos elementos para nuestro angulito alfa. A ver, conocemos los catetos y la hipotenusa. Entonces, para el ángulo alfa, el cateto que está frente a él, en este caso el cateto A, recibe el nombre de cateto opuesto, es el que está al frente del ángulo alfa. El cateto que está a su costado, el que está a su costadito, recibe el nombre de cateto adyacente para el ángulo alfa. Y lógicamente, el lado más grande recibe el nombre de hipotenusa. Entonces tenemos para el ángulo alfa el cateto opuesto, ¿no?, que es el lado A, el cateto adyacente, que es el lado B, y la hipotenusa, que es el lado C. Utilizando estos elementos, nosotros podemos definir en el triángulo rectángulo 6 razones trigonométricas, que son el seno, el coseno, la tangente, la cotangente, la secante y la cosecante. En esta ocasión solamente vamos a trabajar las 3 primeras razones trigonométricas. Las otras 3 las trabajaremos más adelante conforme desarrollemos el curso. Bien, ¿cómo se define el seno de un ángulo? El seno de un ángulo es la razón que hay entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es el cociente entre el cateto opuesto de alfa y la hipotenusa. En este caso el cateto opuesto, como lo puedes ver, es A y la hipotenusa es C. Definimos ahora el coseno. El coseno se obtiene dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. En este caso el adyacente es B y la hipotenusa C. Luego, la tangente del ángulo alfa. La tangente se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. Y para este caso será A entre B. Bien, de lo aprendido ahora vamos a aplicar lo que hemos visto en algunos ejemplos. En el primer ejemplito dice, en el gráfico mostrado, calcular el seno del ángulo alfa. Bien, para calcular el seno, sabemos que el seno se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre la hipotenusa. En este triángulo puedes identificar el cateto opuesto, que tiene un valor de 5, pero la hipotenusa es desconocida, la hipotenusa no se conoce, entonces lo que se tiene que hacer es encontrar una relación entre ellos, para lo cual utilizamos el famoso teorema de Pitágoras. Llamamos X a la hipotenusa, y sabemos que la suma de los cuadrados de los catetos debe ser igual a la hipotenusa al cuadrado. En este caso lo expresamos así. X al cuadrado debe ser igual
más 5 al cuadrado más 12 elevado al cuadrado. Seguimos operando, x al cuadrado igual a 169, de donde podemos obtener fácilmente que el x tiene el valor de 13. Esta será la hipotenusa. Luego, no nos queda más que reemplazar. El seno del ángulo alfa es el cateto opuesto entre la hipotenusa, es decir, el cateto opuesto que vale 5 y la hipotenusa que vale 13. Y esa sería nuestra respuesta. Para el ejemplo 2 tenemos lo siguiente. Del gráfico mostrado, calcular el coseno del ángulo alfa. Bien, sabemos que el coseno se calcula dividiendo el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente en este caso es desconocido, al cual le ponemos el valor de x. La hipotenusa la conocemos, vale 10, pero vamos a centrarnos primero en calcular el cateto adyacente, para lo cual utilizamos nuestro famoso teorema de Pitágoras. La suma del cuadrado de cada uno de los catetos debe ser igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Entonces lo tendremos de la siguiente manera. X al cuadrado más 6 al cuadrado igual a 10 al cuadrado. X al cuadrado va a ser igual a la resta de 100 menos 36, es decir 64, de donde obtenemos que el x tiene el valor de 8. Bien, entonces vamos a reemplazar. El coseno del ángulo alfa será el cateto adyacente entre la hipotenusa. El cateto adyacente que vale 8 y la hipotenusa que vale 10. Simplificando esta expresión obtenemos 4 quintos. Y esa sería la respuesta al ejemplito 2. Continuando con el ejemplo 3, nos dicen, del gráfico mostrado, calcular el valor de 2 más la tangente de beta. Bien, primero, la tangente del ángulo beta sabemos que se obtiene dividiendo el cateto opuesto entre el cateto adyacente. En este caso vemos que beta está en la parte superior, pero no hay problema, utilizamos la misma definición. Frente al ángulo beta obtenemos el cateto opuesto, que en este caso vale 15, y el que está al costadito, este es el cateto adyacente, que para este caso vale 3. Lo primero que vamos a hacer entonces es calcular la tangente de beta. Reemplazamos los valores, será 15 entre 3, o sea, 5. Luego, podemos trabajar lo que nos están pidiendo, que es 2 más tangente de beta. Reescribimos el problema y reemplazamos. 2 más tangente de beta igual a 2 más la tangente de beta vale 5. 2 más 5 sabemos que es 7. Bien, jóvenes, esto sería todo por el momento.